El presidente Gustavo Petro, en el epílogo de su obra publicada en el 2022, Una vida, muchas vidas, y después en su intervención de septiembre en Naciones Unidas, subrayó con mucha precisión que la superación del capital era indispensable para garantizar la continuidad de la vida en el planeta. Ese planteamiento de superar el capital implica que hay que construir una transición larga, democrática, de millares de personas, por no decirlo de millones, para que ello ocurra. Esa definición por parte de la fuerza reproductora de la injusticia social y la eternidad de la negación de la vida es acusada de planteamiento comunista. El proyecto que enarboló la construcción socialista en la Unión Soviética no hizo explícitamente ese subrayado del presidente Petro como objetivo comunista. No obstante, por su práctica no fue capaz de avanzar en su propósito histórico y llegó a ser irreversible en 1989-91, después de 70 años de propuesta política y social. Lo que el presidente Petro plantea implica que una vasta cantidad de fuerzas políticas, económicas y sociales deben hacer suya esa declaración, que es un proyecto histórico, y deben hacer suya la democracia profunda como camino para alcanzarla. La democracia profunda no puede ser otra cosa distinta en su esencia que la participación decisiva del pueblo trabajador en la toma de las decisiones fundamentales de la vida de un país, de un pueblo trabajador plural con composición campesina, indígena, de género, laboral en todas sus manifestaciones. Esa participación decisiva significa que el pueblo trabajador interviene, por ejemplo, en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en la aprobación del presupuesto nacional, interviene directamente a través de mecanismos adecuados. En Colombia, en noviembre del 2022, en varias regiones del país, se recaudó información o sugerencias para elaborar los lineamientos claves o básicos del Plan de Desarrollo de la Nación 2022-2026, el plan conocido como Colombia Potencia de la Vida. Ese fue un buen intento, pero ese intento se queda como democracia profunda superficial, que no penetra en su esencia, si luego ese pueblo trabajador no controla la realización del denominado Plan Nacional de Desarrollo, si no es actor fundamental en el control de la ejecución de sus lineamientos. Esa democracia profunda, con participación decisiva, también desde arriba el presidente Petro intenta practicarla en Ecopetrol, cuando nombra para su junta directiva a un trabajador jubilado de esta empresa, expresidente de su sindicato mayoritario y histórico, la Unión Sindical Obrera USO.
Debiera ser que esa nominación a la Junta Directiva de Ecopetrol, que puede ser a varias empresas públicas del Estado, se realice por método asambleario, a través de los cuales los trabajadores eligen directamente uno o dos de sus miembros para ir a esa junta directiva, en el sentido de elaborar las políticas de esa empresa junto al Ministerio del Ramo, de construir su plan estratégico de desarrollo, sus planes anuales y sus planes por cada una de las empresas constitutivas de la empresa colombiana de petróleo, y hacerle seguimiento a esa ejecución. El proyecto soviético no pudo hacer esa práctica en las empresas soviéticas y en la conducción del Estado. Todavía el proyecto chino no ha logrado hacerlo. Dice el Partido Comunista Chino que en el año 2048, cuando se cumplan 100 años de la República Popular, va a ser un planteamiento de socialismo en las condiciones chinas. Entonces está por verse cuál va a ser la práctica de la democracia profunda, o sea, de la toma de las decisiones fundamentales por parte del pueblo trabajador. De modo que en los próximos años y hacia el 2026, que se plantea un gran evento electoral para asegurar la continuidad de este proyecto que se llama el Pacto Histórico, de aquí hasta allá hay que hacer un proceso educativo esencial que le diga a millones de personas de qué tipo de democracia estamos hablando. Estamos hablando de la democracia del país nacional, como hablaba Gaitán, la democracia de las inmensas mayorías que definen el curso de los acontecimientos, los contenidos de ese curso y le hacen seguimiento a sus efectos e impactos. Lo otro sigue siendo una democracia del país político, como el que se sigue adelantando todavía aquí en el marco del Estado liberal de división de poder legislativo, judicial y ejecutivo, para impulsar con tropiezos y obstáculos las grandes reformas económicas, políticas y sociales que necesita la mayoría de la población colombiana para vivir con dignidad y en paz. Así que un punto diferenciador del proyecto de democracia profunda, que se diferencia incluso del proyecto del comunismo soviético, consiste en definir claro el nivel de participación del pueblo trabajador en la vida del país. Para decirlo en otras palabras, en las administraciones locales, en las administraciones departamentales y en todas las empresas, organizaciones sociales, organizaciones agrarias, en todas las formas de economía posible, hay que buscar la participación decisiva del sujeto productor, del sujeto constructor de las empresas en sus decisiones fundamentales. Esa es una travesía larga, profundamente cultural. Máxime cuando la democracia liberal, sus ideólogos, predican que si se sostiene en el tiempo una práctica de democracia profunda como esta, se estaría ingresando en el terreno de la dictadura, pues para ellos la democracia de relevo, la democracia de alternancia es la esencia cumbre y superior de la democracia, que significa una rotación cada 4 años del proyecto de reproducción del capital y el proyecto que interna superarlo. Independientemente de que la gran conciencia humana mayoritaria decida, por ejemplo, continuar en el 2026 y luego en el 2030 y luego en el 2034 por la vía de avanzar en la toma de las decisiones fundamentales. Eso no es otra cosa diferente que superar una de las determinaciones milenarias que han excluido a la gente de la toma de las decisiones fundamentales de la vida. Esa determinación se llama la división social del trabajo y su estructura jerárquica.
es milenaria. Y en Colombia se viene aplicando para efectos del desarrollo político y social, no solo desde que se asentaron aquí las fuerzas conquistadoras con sus rasgos de violencia y la intromisión cultural y de la destrucción de las culturas propias y toda la violencia y daño a la vida que causaron, sino desde la llamada Independencia Nacional de 1830, que ya va a tener 200 años, en la cual la rotación de poderes partidistas del país político se vende como la gran conquista de la democracia latinoamericana, cuando todo el mundo sabe que esa es la dictadura del pensamiento y de los intereses de lo que Gaitán llamaba la unión de la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora. Queda pues de manifiesto que hay que profundizar en el tema de la democracia participativa y decisiva, y ese es un punto clave para subrayar o definir derroteros del partido unitario que llama a construir el presidente Petro, y que es herramienta ese partido unitario y estos lineamientos estratégicos para establecer frentes amplios con otras fuerzas de la sociedad en aras de avanzar en proyectos políticos y sociales de amplitud democrática, de construcción de la vida, de construcción de un mundo sostenible, de construcción del acceso a la paz para toda la población.